Voy a pasar primero la lista. Un momentico. Un muñequito se ve. Un muñequito, papá. Pero ese muñeco. Bueno, un momentico. Bueno, entonces vamos a... Bueno, buenos días, voy a pasar la lista. Un momento. Bueno, aquí aparece... Ya va. Eh, que las tengo aparte, no en la carpeta, sino de manera general. Lista. En la carpeta de física electromagnética, sino aparte. Un momento. Bueno, entonces yo voy a ir llamando y ustedes me van respondiendo. Hoy es 8:02. Bolaño Jesús. Bueno. Nayeli Vuelvas. Presente, profe. Bueno. Andrés Cantillo. Profe, será Julián, ¿no? Ya va. Sí, Julián. Presente, Cantillo. profe. Disculpe. Muy bien. Cárdenas. Presente, profesora. Bien. Cervantes. Presente, profe. Cervantes, Darly. Ah, no, yo soy Milagro. Ya va. Cervantes, no, aquí tengo Cervantes David, Ricardo. Cervantes David, Ricardo. Chiquillo, Aisha. Presente, profe. Muy bien. Contreras. Presente. Estoy llamando primero a los del 1A. Andreina Díaz. Presente. Efros. Presente, profe. Bueno, Grandas. Presente, profe. Bueno, Machacón. Presente, profe. Martínez. Presente. Monterrosa. Presente. Juan. Presente. Ramos. Presente, Giancarlos. profesora. Bueno, Cray Reales. Grace. Aquí estoy, profe, presente. Bueno, Rocha. Presente. Bueno, Rodríguez. Presente.
Rodríguez Deiwer, ¿verdad? Sí, Deiwer. Muy bien. Sarmiento, Jennifer. Presente. Camilo Vargas. Presente. Bueno, entonces vamos a pasar al otro grupo. Un momentico. Lista de alumnos CB1B, que tengo es en la lista de estudiantes y no en la carpeta. Entonces, Acuña Jorge Luis. Acuña Ricardo. Presente, profe. Bueno. Castilla Juliet. Presente. Cervantes Milagro. Ya por ahí la escuché. Presente. Díaz Isaac. Presente, profe. Bueno. Gámez Luis. También por ahí. Presente, profe. Guerrero Didier. Guerrero. Bueno. Enrique Gloria. Presente. Martínez Carolina. Presente. Mora Yulibet. Morales Yeselín. De profe. Bueno. Nieves Valentina. Presente, profe. Vale. Ospino Valentina. Ya estamos. Presente, profesora. Vale. Parra Dani. Presente, profesora. Cuello Iván. Presente, profe. Rangel Alberto. Presente, profe. Robinson Michel o Michelle. Robinson. Rodríguez Laura. Romero Camila. Presente. Torné Danis. Presente, profesora. Y Robles Oscar. Presente. Muy. Entonces, si no he llamado a alguno, entonces después me lo pone allí el nombre. Muy bien, entonces, en la clase pasada se dio la introducción, hablamos de las interacciones eléctricas. ¿Quién me cuenta qué fue lo que vimos o de qué hablamos? Que recuerde, el viernes. Profesora, usted mencionó sobre los tapabocas N95, ¿ves? Porque ellos tenían importante protección debido a las cargas eléctricas que se mantenían unidas en el material. Actúan como filtro. Muy bien. Sí, eso. Ahora salió en el periódico un artículo acerca de, bueno, no, lo leí en una noticia, de por qué sigue siendo el mejor, dicen, de los que allí, pues de toda la gama de tapabocas que hay. Un momentito. Profe, la clase pasada también se habló sobre el tema de las cargas eléctricas, el tema de la inducción electrostática y no recuerdo qué más. Yo creo que básicamente en eso fue lo que nos enfocamos, la diferencia entre los cuerpos y cómo un cuerpo puede cargar a otro y la inducción electrostática.
Sí, así es. Hablamos de los fenómenos electrostáticos, cómo se cargan los cuerpos, cómo adquieren una carga eléctrica y que habían dos métodos. ¿Cuál es ese método por medio de los cuales el que mencionamos, un cuerpo adquiere carga eléctrica, bien sea positiva o negativa? Profe, por la Frotamiento e fricción. inducción. Inducción. El primero, cuando Frotamiento. se frotamiento, muy bien. ¿Y el otro que vimos? Inducción electrostática. Inducción electrostática, muy bien. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, por frotamiento, entonces se frota un material. Inicialmente, ¿cómo están los cuerpos? Neutros. Inicialmente, ¿cómo están los cuerpos? ¿Ya están cargados? Neutros, profesora. Están neutros, muy bien. ¿Qué significa que los cuerpos estén atómicamente neutros o que sean neutros? Que poseen igual cantidad de cargas negativas y positivas. Muy bien. Entonces, voy a ir notando aquí. Muy bien. Ahora, si un cuerpo adquiere carga positiva por frotamiento, por ejemplo, un vidrio frotado con seda, y tengo un material resinoso como un plástico, por ejemplo, frotado con un tipo de piel, que si los acerco, ¿qué van a experimentar? ¿Qué tipo de interacción se va a dar entre ellos? Atracción. Atracción, muy bien. Atracción electromagnética. Y si tomo dos trozos de vidrio frotados previamente con seda, ¿qué se va a experimentar? Repulsión, profe. Repulsión, muy bien. Repulsión electrostática. Entonces, para la repulsión, ambos cuerpos tienen que estar cargados o bien positivamente o negativamente. Para la atracción, necesariamente uno tiene que estar cargado positivo y otro negativo para que exista Profe, la atracción. No. profe, para la repulsión No, profe. uno tiene que estar cargado con el mismo tipo de carga, por ejemplo, dos cargas positivas. Y para la repulsión tienen que estar cargados con cargas contrarias, por ejemplo, una negativa y una positiva. Pero no No. únicamente No, con cargas profe. contrarias, sino No, un profe. material neutro también puede ser atraído con uno que esté cargado. Exactamente. No Hay necesariamente. atracción. Ajá. No necesariamente, es decir, un cuerpo neutro y uno que está cargado, el cuerpo neutro es atraído por este cuerpo cargado y a eso se le llama inducción electrostática y se da en los metales, suele darse en los metales. Entonces, ese cuerpo que es neutro, como es atraído por el cuerpo cargado, ¿cómo queda? ¿Con qué carga quedaría? Con la carga Con la contraria. carga contraria del objeto La que le carga. Con la carga contraria, Profe. muy bien. Una carga contraria. Yo estaba ¿Sí? viendo en la parte, bueno, cuando usted nos mandó a leer la parte de qué pasa en las mascarillas, ahí decía que ocurre, o sea, explicaba el proceso de la polarización. O sea, no que exactamente con la carga contraria, sino que el cuerpo se polariza y la carga contraria es la que queda atraída. Sí, entonces miren, Julieta acaba de decir de polarización. Entonces, una cosa es la inducción, por eso está también el artículo, y la otra es la polarización. Cuando les hablé del péndulo electrostático, una bolita de aluminio que ustedes lo pueden hacer y de hecho
una de las experiencias de laboratorio, creo que una práctica, van a tener que hacer ustedes mismos los experimentos. Entonces, un experimento es tomar la bolita de aluminio, hacer un péndulo electrostático, ponerle un hilo y luego cogen un material, lo frotan y una vez frotado o también, sí, frotado previamente, se le acerca la bolita de aluminio y esta es atraída. Entonces la bolita de aluminio es un metal. Y se inducirán cargas en esta bolita de aluminio de signo opuesto al cuerpo cargado. Pero si no tengo ya un metal, sino por ejemplo un peine previamente frotado, pasado por el cabello, que ustedes lo han frotado, en este caso, ¿qué se hace? Aquí ya está único Ricardo Acuña solicitando entrar. No, Ricardo. profe, yo estoy en la llamada, lo que pasa es que estoy intentando entrar desde mi PC, está desde mi celular, usted de verdad disculpe. Ah, ya. Ah, bueno. Mejor entren por los correos institucionales. Muy bien, entonces cuando se trata del peine, que es un material que no conduce, un aislante no conduce carga eléctrica, entonces, y atrae trocitos de papel, que ese también es uno de los experimentos más comunes. ¿Qué pasa? Que lo que sucede es lo que habla Juliet, se polariza. Entonces el peine se polariza, eso quiere decir que se inducen las cargas. Cuando se habla de polarización, entonces se forman cargas ligadas o dipolos, que veremos más adelante. Estos dipolos son los responsables de las interacciones entre las moléculas, los llamados dipolos eléctricos. Entonces ya las cargas no van a ser libres como en el metal en la superficie, sino cargas que van a estar allí ligadas. Va a ser positivo o negativo y entonces van a ser atraídas por el cuerpo. Pero cuando se habla de polarización es para cuando tenemos materiales, los no metales. ¿De acuerdo? Los no metales. Entonces son diferentes, la polarización y la atracción electrostática son El diferentes. fenómeno es el mismo, pero la polarización se da en los no metales y la inducción electrostática en los metales. Ah, Sí. listo. Sí, pero sí, hay dos casos y que vamos a ver eso de los dipolos más adelante, ¿sí? Entonces, el fenómeno es lo mismo porque se tiene un cuerpo neutro y otro que está cargado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Yo voy a ver si les muestro unos videitos que tengo para que lo puedan ver, pero más adelante, un momentito. Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa vimos? Que las propiedades de la carga eléctrica. ¿Cuáles son estas propiedades? ¿Qué me dice? Cuando un cuerpo es frotado con otro, esa carga se pierde. ¿Cuáles son las propiedades o el principio de la carga eléctrica? A ver. El principio de conservación de la carga. Principio de conservación de la carga, muy bien. ¿Cuál es ese? Ese es cuando la carga neta de un cuerpo o sistema aislado permanece constante.
Que la carga se transfiere entre los cuerpos. Así es, la carga en un sistema, la carga permanece constante. ¿Y quién fue la que dijo de que la carga se transfiere? Nicole. Sí, Nicole, pues sí. Lo que ocurre es una transferencia de carga. Muy bien. ¿Y el otro cuál es? El de la que está en el Cuantificación. PDF. Cuantificación, muy bien. Cuantización. Entonces, en ese Sí, principio, cuantificación. sí, ¿qué dice? ¿Cómo puedo medir la carga? A ver, la carga eléctrica. O sea, el experimento lo hizo Robert Millikan en 1909 y, bueno. Por medio de números enteros, ¿no? Creo que fue. Sí, la carga la puedo tener como un múltiplo de unidad, es la carga del electrón. Un múltiplo. Pero puede ser 0, más 1, menos 1 y el múltiplo allí. Más o menos 1E, más o menos 2E, 0, ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ese experimento de Robert Millikan, el de las gotas de aceite, me gustaría que ustedes lo leyeran, está en el libro de Selway o lo encuentran en la internet y, y miraran entonces en qué consistió el experimento y por qué fue fundamental. Muy bien, entonces tenemos esos dos principios de ¿Cuál es el experimento? Disculpe. el experimento de Millikan, Robert Millikan, de las goticas de aceite. Entonces lo leen y después, para que ustedes tienen, es interesante, con un rociador como si fuera un rociador de esos que se echan en como un tipo de ambientador, aceite, se roció, ¿verdad? Digamos, y había dos placas que conforman un campo eléctrico. Entonces luego se vio qué pasó o qué ocurría con esas goticas dispersas en ese campo eléctrico. Entonces, una placa positiva y otra negativa. ¿Qué sucedió? Entonces de ahí se pudo tener la relación carga-masa y además cuantificar la carga eléctrica. De allí entonces que son n cantidades o que es un múltiplo de la unidad fundamental de carga eléctrica. Muy bien, entonces, un momentico. Acuña Jorge Luis. Vale. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver la carga eléctrica. La fuerza eléctrica entre dos cuerpos. Vamos a ir al grano. Para ello, entonces, yo voy a buscar aquí el tablerito para mostrarles, aunque ya yo lo tengo listo, pero es decir, en imágenes. Voy a utilizar el tablerito de acá. Vamos a esperar y ahí entonces vamos viendo en qué consiste esta ley de Coulomb. O por lo menos, ya va un momentito. Está demorando. Bueno,
Vamos a esperar un momentico. Se está abriendo el tablero. Bueno, ya tengo aquí, voy a buscar si tengo en la pizarra lo de la ley de Coulomb. Y entonces cuando vayamos a hacer, sí, aquí lo tengo, el ejercicio, entonces lo tenemos acá. Muy bien. Entonces yo les voy a compartir el tablerito. Un momento. Para que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí lo ven? Sí, señora. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver hoy es una de las leyes fundamentales en el curso, que es la ley de Coulomb. Entonces voy a subir aquí un momentico. Aquí, ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece la fuerza de atracción electrostática entre dos cuerpos con carga Q1 y Q2. Entonces, es la fuerza de atracción o de repulsión electrostática. Entonces, esta ley se expresa matemáticamente como aparece aquí. F sub E es la fuerza eléctrica, que es un vector, la flechita arriba es igual a K sub E, que es la constante eléctrica del vacío. El producto de las cargas Q1 por Q2, y estas cargas eléctricas son cargas puntuales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un cuerpo y ese cuerpo adquiere una carga Q1 por frotamiento, por inducción o por contacto, que dijimos también, entonces toda esa carga queda como si fuera un punto y la podemos representar en el espacio euclidio, ¿verdad? Como un puntico o una bolita con un signo más. Toda la distribución está ahí en un punto. Es decir, por eso Q1 y Q2 necesariamente, para que sea válida esta ley, tienen que ser cargas eléctricas puntuales, ¿verdad? Así como su nombre lo indica. Entonces, Q1 y Q2 son las cargas de los cuerpos que han sido, o de objetos previamente cargados, una carga positiva o negativa, y entonces aquí son las cargas Q1 y Q2. Ahora, esta fuerza de atracción o de repulsión electrostática o fuerza electrostática es inversamente proporcional a la distancia de separación entre las cargas. Aquí tengo un error, es la ley del inverso al cuadrado. Me hace falta, voy a colocarlo aquí. Lo voy a colocar. ¿Sí? Disculpe, ¿puedes repetir esa parte que dice que es inversamente proporcional a qué? A la distancia de separación entre las cargas. Y ahí está descrito qué es cada cosa, para allá vamos. Un momentico, voy a poner aquí la distancia de separación al cuadrado porque no está al cuadrado. Un momentito. Entonces, este es R, la distancia 1, 2 al cuadrado. Aquí también es al cuadrado y aquí es al cuadrado. La distancia de separación al cuadrado en dirección del vector R unitario, R gorrito.
Entonces, lo que está en el círculo dorado indica que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas puntuales, lo que aparece aquí en el numerador, e inversamente proporcional a la distancia de separación de las cargas al cuadrado. Entre mayor sea la distancia y va variando, entonces la fuerza eléctrica va a ser menor. ¿Y cuál es esa constante de proporcionalidad? K sub E. La constante eléctrica que ya vamos a ver cuál es. Entonces, las unidades de fuerza son los newtons. Son las mismas unidades de fuerza en newton y el símbolo es N. Estas son las unidades de fuerza. ¿Cuánto vale K sub E? K sub E es igual, sí están viendo la flechita, ¿verdad? Cuando voy señalando la flechita. Sí, profesora. Sí, profesor. Vale. Entonces, K sub E es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Esta constante es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque Q1 y Q2, las unidades son los coulombs. Entonces quedaría coulomb por coulomb, coulomb cuadrado. La distancia se da en metros en el sistema internacional, pero como es R cuadrado, entonces metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las unidades de K sub E. Y esta es la ley de Coulomb. ¿Vale? Entonces, Q1 y Q2 son cargas eléctricas puntuales. Repito, R de 1 a 2 es la distancia de separación entre las cargas. R gorrito es el vector unitario, que es igual a R sobre el vector R sobre la norma del vector. Y la magnitud de la carga, simplemente ustedes lo que hacen es multiplicar las cargas y dividir sobre la distancia de separación entre ellas al cuadrado. Si la carga Q1 es positiva y Q2 es negativa, es una fuerza eléctrica atractiva. Pero la magnitud va a ser el valor absoluto del producto de Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ley de Coulomb que establece la fuerza electrostática de atracción y o repulsión entre dos objetos con carga Q1 y Q2. Ahora bien, ¿de dónde surge esta ley? Se dio también experimentalmente por la balanza de torsión de Cavendish. Esa balanza se tomó en relación a la balanza de torsión por Cavendish para demostrar la ley de gravitación universal. Un momento. Bueno, entonces, fíjense que en la fuerza gravitacional, si nosotros comparamos, en lugar de tener la constante eléctrica K sub B, aquí tenemos la constante de gravitación universal G. Y tenemos aquí menos, porque una de las fuerzas de la naturaleza es la fuerza de gravedad. Pero aquí, esta va a ser prioridad, la fuerza eléctrica. Esta va a ser mayor
que la fuerza de gravedad. Entonces, fíjense, en lugar de tener Q1 y Q2, tenemos o teníamos, no sé si ustedes la vieron, el producto de las masas. M mayúscula, M minúscula, que eran las masas puntuales de los cuerpos, y R mayúscula al cuadrado, es decir, la analogía se da porque Coulomb se basó en la balanza de torsión para la fuerza gravitacional, y entonces allí solamente es para mostrar la analogía. Entonces, en física, ustedes, o en general en ciencia, esa ley de Coulomb muestra las fuerzas electrostáticas. Muy bien. ¿Será que acá en el núcleo, digamos, el átomo de esta manera, verdad? Que resulta, según el modelo de Bohr, por ejemplo, aquí tenemos el núcleo N y los electrones en los niveles, por ejemplo, el primer nivel, KL, girando alrededor del núcleo. Los electrones lo vamos a representar por la carga negativa, el protón, la carga positiva, y el neutrón, carga cero. Entonces, aprovecho esto de la teoría atómica, que también lo mencionamos o está ahí en el artículo de la mascarilla. ¿Por qué? Porque resulta que estos protones están en un núcleo de tan solo 10 a la menos 15 metros, que fue gracias a Ernest Rutherford, que por dispersión de partículas alfa llegó al tamaño del núcleo atómico, de 10 a la menos 15 metros. Entonces, si ellos se encuentran allí, los protones, y nosotros estamos hablando que los cuerpos con el mismo estado de electrización o con carga positiva se repelen, ¿por qué los protones no salen expulsados no salen repelidos en el núcleo? Entonces ya este tipo de fuerzas es una fuerza nuclear. Los enlaces que se dan allí los mantienen unidos en un radio de tan solo 10 a la menos 15 metros. Ahora, por otro lado también, ¿por qué el electrón no es atraído por un protón del núcleo? Eso hubo una serie de modelos atómicos tratando de explicar muchos detalles como esto, por ejemplo, pero en este caso se da precisamente porque en este caso el radio que aparece aquí, R minúscula, del primer en que está el electrón con respecto al núcleo, la distancia es con el radio 10 a la menos 10 metros. Entonces, todo lo que quede de 10 a la menos 10 en este rango de interacción van a ser fuerzas de tipo nuclear. Entonces, ya aquí, estas interacciones dadas por esta ley de Coulomb no dan a lugar, ¿de acuerdo? Sino todas las interacciones que sean por encima, y las interacciones son casi instantáneas de este rango, ¿de acuerdo? Porque todo lo que está aquí, lo que estoy, es una fuerza de tipo nuclear. Entonces, para que sea interacción coulombiana, ¿qué se requieren? Hay varias condiciones de validez. Estamos hablando de sistemas por encima de una micra, porque son propiedades macroscópicas, no a nivel atómico. Ayer les hablaba, para los de la clase de laboratorio, les mostraba la ley de Coulomb, que es lo que, bueno, en mi caso voy a hacer la otra semana esa práctica. Y se muestran las interacciones a escala macro y a escala atómica. Entonces, en este caso a escala atómica, porque se dan las interacciones de este orden. Allá en la guía aparece, o en el FED que les mostré, aparecen picómetros, 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, a escala macro, nosotros estamos viendo estas interacciones
para sistemas por encima de 1 micra. Y entonces las cargas van a ser del orden de los microculones, es decir, 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Para que esta ley sea válida, es decir, para que la fuerza tanto de atracción o de repulsión sea igual al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado, son estas. Uno, que ya lo dije, que las cargas eléctricas tienen que ser cargas puntuales, cargas eléctricas puntuales. Dos, que las interacciones se dan en el vacío. ¿Por qué? Porque aquí tengo K sub P es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, es 9 por 10 a la 9 estas unidades, y epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del espacio libre. Entonces, las interacciones, esta ley es válida porque las interacciones se dan en el vacío. Otra es que son casi instantáneas. Cuando les hablaba del péndulo, no es que la bolita, el periodo, cuando se habla de un péndulo simple, va y luego se va a quedar adherida allí al cuerpo cargado, no. Esas interacciones electrostáticas son casi, aquí dice, instantáneas. Y el rango de interacción de las interacciones coulombianas, para que se den, van a ser todo lo que quede por encima, mucho mayor, del orden de 10 a la menos 10 metros. ¿Vale? Entonces, solamente tener ese asterisco allí para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno. Profe, ¿tiene que ser por encima de cuánto? Aquí está 10 a la menos 10 metros, el rango de interacción. Que sea del orden, sí, porque no podemos hablar presentaba un momento de torsión o un torque. Entonces, por una de la parte superior del frasco, un orificio, se introduce como si fuera un hilito con una carga eléctrica. Y luego, o dos cargas, y luego se veía la fuerza de atracción y de repulsión entre la misma, por medio de este torque de la fibra de vidrio que pasaba por el centro del frasco. Ya va un momentico. Un momento que estoy poniéndolo mejor.
y espero que no se vaya a ir ahora porque lo voy a doblar. No se vaya a desconectar. Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. También en el libro está la balanza de Coulomb. Un momento. Bueno, entonces vamos a ver. Ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Entonces la voy a repetir nuevamente. Si quieren, aquí hay un enlace para compartir los que tengan una cuenta de ¿cómo se llama? De Microsoft. Ya va. ¿Cómo es que se da eso? Compartir, la opción para compartir aquí. La opción para compartir, crear el vínculo, copiar vínculo para acceder a la pizarra. Y luego yo se los voy a poner aquí. Los que tengan una cuenta de Microsoft, Hotmail. Bueno, Profe, entonces ya. Sí. al final usted no puede descargar como todo lo que queda escrito en el tablero y pasarlo por correo o algo así. Sí, lo suelo hacer, solo les estoy diciendo y copiando el vínculo, pero siempre lo hago, es decir, la foto del tablero, solo que se ve muy, como es una imagen, luego no va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, pero tienen es que estar atentos porque no es lo mismo, después entonces me dicen que la foto que no se ve, entonces por eso les digo, muy bien, ya veo que una se conectó y aquí pueden ir siguiendo, pero sí, yo les tomo el pantallazo. Entonces repito, la fuerza eléctrica es igual por la ley de Coulomb. ¿Acaso ve que es la constante eléctrica? Q1 por Q2, cargas eléctricas puntuales sobre la distancia de separación al cuadrado. Yo voy a ponerlo así, no R1, 2, en dirección del vector R unitario. Entonces, las unidades en Newton. Esta es la ecuación 1. Entonces, tenemos que Q1 y Q2 son cargas eléctricas puntuales. Voy a repetir todo esto para cuando ustedes, para hacer el ejercicio. R es la distancia de separación entre las cargas. Distancia de separación, aquí está descrito cada uno. Distancia de separación entre las cargas. Entre las cargas. R unitario es el vector que indica la dirección de la fuerza. Indica la dirección de la fuerza. Es decir, la dirección de la fuerza. Es decir, eso que ¿a qué es igual? Ese R unitario es igual a R, el vector R, sobre la norma del vector. ¿Verdad? Pero en ese caso, ese R unitario va a ser, vamos a ver, X, la dirección Y, J, ¿verdad? Que son, vamos a hacer el cálculo de la fuerza eléctrica bidimensional. No les voy a complicar la vida haciendo el cálculo vectorial y demás, ¿verdad? Que se debería hacer. Bueno, entonces, caso E es la constante eléctrica del vacío.
eléctrica del vacío del espacio libre. Y esta constante eléctrica acá sub T es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Pero nosotros lo vamos a tener, el valor es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y aquí, siendo epsilon sub 0, la permitividad eléctrica del vacío. Permitividad eléctrica del vacío. Permitividad eléctrica del vacío o del espacio libre. Esta permitividad eléctrica tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 2. Entonces, si ustedes dividen 1 sobre 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12, pues le va a dar 9 por 10 a la 9. Este es el que vamos a usar. Entonces, allí está la descripción de la fuerza eléctrica. Entonces, ahora vamos a ver. Bueno, ¿así lo ven bien? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Qué significa ese, o sea, 9 por 10 a la 9 nm al cuadrado? Ah, no, no es ese. Es Newton 4. por metro cuadrado. No, sí, eso sí lo entendiera acá. 4pi y lo que sigue no lo logro ver. Epsilon sub 0. Es una epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Epsilon sub 0. Entonces les decía que ustedes, ese 9 por 10 a la 9 se calcula, es así. Epsilon sub 0. Es la permitividad eléctrica del vacío. Ese es epsilon sub 0. Igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. La permitividad eléctrica del vacío. Bueno, entonces vamos ahora a los ejemplos. ¿Verdad? Entonces, para los ejemplos, yo voy a decirles, bueno, voy a colocar, sean dos cargas Q1 y Q2 ubicadas en el eje, en el eje X. Entonces, calcule, por ejemplo, calcule la fuerza resultante, de la fuerza resultante de Q1 sobre Q2. Entonces, esta va a ser, por ejemplo, 1. Y también vamos a hacer, calcule la fuerza resultante de Q2 sobre Q sub 1, ambas. Calcule entonces, ¿de acuerdo? Yo voy a poner aquí el eje X. Eje X, el eje X positivo. El eje X. Bueno, voy a poner aquí primero esta y 2. Entonces vamos a ubicar, todavía no he dicho cuál es la natural, el valor. Entonces yo voy a ubicar sobre el eje X, digamos, este sea el eje X positivo. Bueno, y voy a ubicar las dos cargas. Entonces, vamos a suponer que tengo una carga en el origen de 0, Q sub 1 situada en el origen. Y voy a poner entonces esa Q sub 1 aquí. Lo voy a representar como una carga positiva. O también yo puedo decir, bueno, si es positiva,
Vamos a poner como aparecía acá, positiva. Una carga eléctrica positiva ubicada en el origen. Y Q2 también positiva. Vamos a hacer para el caso en que ambas sean positivas. Entonces, ya tengo las dos, Q1 y Q2 ubicadas en el origen, y la otra sería 1, 2, 3. La distancia de separación entre ellas van a ser, yo voy a poner aquí, por ejemplo, bueno, 3 centímetros a escala. Es decir, que cada cuadrito que tengo aquí son 3 centímetros. Esta es mi escala. Una está ubicada en el origen en 0, 0 y el otro estará en 3, 0. Muy bien, entonces me piden la fuerza de Q1 sobre Q2. En principio, ¿sabemos cómo es esa fuerza? ¿Atractiva o repulsiva? Repulsiva. Repulsiva, muy bien. Entonces ya todos sabemos que como las cargas son positivas, eso pueden ser, esas cargas pueden haber sido adquiridas por dos objetos vidriosos o como el vidrio que frotados con seda, al acercarle otro objeto frotado, pues aquí ha adquirido una carga positiva. Y la vamos a representar en este sistema como un punto aquí, carga puntual, o el signo más y aquí más, ¿verdad? O puede ser también un puntico y colocar más Q1 y más Q2. Pero bueno, aquí para que lo vean mejor. Ahora, ya estamos de acuerdo que la interacción entre esta es repulsiva, de ambas, de uno y de dos. Ahora bien, ¿en qué dirección va a ir la fuerza? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el vector o la fuerza. Entonces, si es de Q1 a Q2, la dirección de la fuerza es, lo voy a hacer en color rojo. Si es de Q1 sobre Q2, es saliendo de Q2. Y esta va a ser F ejerce 1 sobre 2. ¿En qué dirección? Entonces ya ese R unitario, R gorrito, va a ser el vector sobre la norma del vector. Es decir, me va a indicar la dirección de la fuerza sobre el eje X positivo. Entonces, todo lo que tenga a la derecha de X positivo, aquí se traslada aquí como si tuviera un sistema de coordenadas aquí sobre Q2, porque es sobre la carga sobre la cual se ejerce la fuerza y que se está pidiendo. Entonces de allí sale F12. Le voy a colocar aquí F12. Primero es un tipo de fuerza repulsiva. Ay, Dios mío. Repulsiva. ¿Verdad? Voy a bajarlo aquí. Repulsiva. Ya tenemos allí, todos estamos de acuerdo. Y es F12 es 1. La fuerza que ejerce resultante de 1, la carga 1 sobre 2, es esta. La fuerza resultante de Q1 sobre Q2. Allí dibujada, ¿verdad? Entonces ya tenemos, es repulsiva y es a la derecha de Q sub 1, entre paréntesis, hacia la derecha o saliendo, mejor saliendo de Q sub 2. Saliendo de Q sub 2.
y a la derecha, es decir, que la magnitud con magnitud F12, que la vamos a calcular ahora por la ley de Coulomb, en dirección del vector unitario X positivo. Pero el vector unitario X positivo va a ser más I. Es decir, que la fuerza es F12 más I Newton. ¿De acuerdo? Fíjese. Yo la puedo colocar F12, pero aquí es más I. Ahora bien, para el segundo caso, 2, la fuerza de Q2 sobre Q sub 1, ¿en qué dirección va a ir? Es repulsiva también. ¿Hacia dónde va a ir dirigida? F21, la fuerza resultante, la que ejerce la carga Q2 sobre Q sub 1. ¿Hacia dónde va a ir? Negativa. No, ¿hacia dónde va a ir? Ajá, negativa, muy bien, pero Hacia la primero, izquierda. Hacia la izquierda. hacia la izquierda, ajá, hacia la izquierda, ¿saliendo de dónde? Saliendo De Q1. Saliendo de De Q1, Q1. muy bien. Saliendo de Q1, muy bien. Entonces, voy a poner aquí, y esta es F21. Entonces, así lo hacemos, F21. Entonces, segundo, F21, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, saliendo de Q sub 1. Entonces, aquí vamos a tener con magnitud, la misma magnitud de F12, F21, pero en dirección negativa. ¿Por qué? Porque si yo digo que aquí Q1 es el origen, todo lo que queda a la izquierda va a ser negativo y ese es el R gorrito unitario, menos I. O también yo puedo colocar aquí lo que es lo mismo, menos F21I. Esa va a ser la notación. O aquí más F12I o simplemente F12I. ¿De acuerdo? Entonces, F21 también es repulsiva. F21 es también repulsiva. Pero miren cómo cambian, aunque ambas sean repulsivas, la dirección, ¿verdad?, de las mismas. Ahora, ya yo les voy a decir, por ejemplo, ahora, aquí, sean Q1, si Q sub 1 es igual a un microcoulomb. Eso es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q sub 2 igual a 2 microcoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Tienen la distancia, ¿verdad? Calculen la magnitud. Ya tenemos, aún no tenemos la fuerza resultante porque solamente lo estamos mostrando aquí. Entonces vamos a calcular la magnitud. Entonces, volvemos para 1. La magnitud de la fuerza de F12 está dada es. ¿Por qué? Por la ley de Coulomb, como está en 1. Entonces, lo hago. F12 es igual. Voy a representarlo primero. Acá sub E, Q1 por Q2 sobre R12 al cuadrado. Fíjense que aquí no lleva flechita ni nada porque es la magnitud. Y la magnitud siempre me va a dar un número positivo. Entonces, esto es igual. K sub E, ¿cuánto vale? Entonces busco. Ya me dan el valor 9 por 10 a la 9. Entonces lo reemplazo. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q1 por Q2.
Pero Q1, ¿cuánto vale? 1 por 10 a la menos 6. Y Q2 vale 2 por 10 a la menos 6. Entonces aquí voy a colocar culón al cuadrado. Porque culón al cuadrado. Sobre la distancia. ¿Puedes repetir? Solamente estoy reemplazando los valores. Ya aquí están los datos. Solamente estoy reemplazando los valores. Aquí está. Entonces, R son 3 centímetros. Entonces, 3 centímetros es 0.03 al cuadrado. Metros al cuadrado, porque cancela culón cuadrado, metro cuadrado y me queda en newton. Es decir, que la magnitud de la fuerza, ahora repito, F12 es igual a 9 por 10 a la 9 por, aquí quedaría 1 por 2, 2 por 10 a la menos 12 sobre 0.03 al cuadrado sería aquí hace 3 centímetros a metros. Yo voy a colocarlo aquí. R es igual a 3 centímetros y esto es igual a 0.3 metros. ¿Verdad? Se corre hacia la izquierda. Y es lo que estoy colocando acá. Pero eso también yo lo puedo poner 3 por 10 a la menos 2 metros. 3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Da 9 por 10 a la menos 4. Entonces se cancelan los 9 y voy a tener que esto es igual, la magnitud de la fuerza es igual a 2, que me queda el numerador arriba, por 10 a la 9 por 10 a la menos 12, es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 4. Entonces, si tengo dos potencias, la misma base, pero como cocientes se van a restar. Aquí se suman 9 menos 12 cuando se multiplican y se restan cuando se dividen. Entonces, ¿cuánto me da eso? Menos 3 menos 4, menos 3 más 4 que da 10 a la 1. O sea, 2, 20 y las unidades newton. Entonces, esta es la magnitud de la fuerza F12 según los criterios que puse acá. Entonces, eso quiere decir que F12 ahora, vector es igual a la magnitud. Yo voy a ponerlo aquí. La magnitud, que es esta, F12. ¿Cuánto me dio? 20 newton. 20 en dirección y newton. Y esta es F12. Profe, la magnitud de la otra carga no daría lo mismo. ¿Cómo así? O sea, la carga 1 con respecto a la carga 2 no daría lo mismo. No entiendo. Dile, profe, sigue. No, ¿cómo así? ¿Tú te refieres a la otra fuerza, será? Sí, a la magnitud de la fuerza de la otra carga. No, de la otra carga no. La magnitud de la fuerza de la otra carga sobre la primera, es decir, F21. Sí, da lo mismo. Claro, esta, F21. Sí, exacto, Sí. a eso me refería, sí. Exactamente, muy bien, es la misma. Entonces yo coloco acá 2A. Miren, la magnitud, sí, muy bien. La magnitud de, es la misma, claro, de F21 es la misma. Entonces vamos a ver si es así. Entonces, ¿por qué? Porque F21
es igual a K sub E, Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Pero esta es igual a la F12, que son, no vamos a repetir, es lo mismo porque las cargas, ¿verdad? La magnitud, 20 newton, la magnitud. Ya tengo la misma. Pero, como la fuerza también es repulsiva, pero ¿qué pasa? Que F21 ¿a qué va a ser igual? A menos la magnitud, que sería menos 20 newton en la dirección Y. Es decir, que tienen igual magnitud, pero sentido contrario, sentido opuesto. Menos 20 y newton. Y esta es la fuerza resultante que ejerce la carga, voy a ponerlo así, la carga 2 sobre 1, ¿vale? Entonces, fíjense que nada más es reemplazar los valores conforme a los datos que les den aplicando la ley de Coulomb, que es el producto de las cargas por la constante K sub E, que ya lo tienen, sobre la distancia al cuadrado. Si tienen una calculadora, como suelen hacer los estudiantes, es más fácil, pues lo ponen y utilizan. Si tienen la calculadora, dio lo mismo, tienen que ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces esto es apenas en una sola dimensión. Ahora vamos a hacer, suponiendo, ahora vamos a ver si yo coloco aquí. Vamos a ver aquí, yo voy a poner aquí caso 1. El ejemplo, caso 1. Ahora vamos a poner aquí caso 2. Entonces, caso 2 es, ¿qué pasaría? Tenemos la misma magnitud, pero en este caso, Q sub 1 es positiva, o sea, más 1 microcoulomb, y Q sub 2 es negativa, menos 2 microcoulomb. Entonces, de nuevo, calcular 1 y 2. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2? Igual, y cuál es la fuerza que ejerce 2 sobre 1 para este caso. Entonces, la distancia de separación es la misma, R igual a 3 centímetros, que es 0.03 metros. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ubicarlas sobre el eje, están ubicadas sobre el eje X. Lo que va a cambiar es, digamos que este sea el origen, 0, tengo Q sub 1, y 1, 2, 3, aquí tengo la otra carga. Pero entonces yo la voy a colocar en azul, la negativa. Ay, no, en este azul, aquí, un azul oscuro. Y le voy a poner menos. Y la otra carga positiva, entonces tengo esta carga positiva. Bueno, no se ve bien porque tendría que borrar, ya va. El 0 es el origen. Carga positiva. Bueno, entonces ya tenemos eso allí. Entonces ahora, si Q1 es positiva y Q2 es negativa, ¿quién me dice cuál es la fuerza resultante allí? De 1 atractiva. Atractiva, muy bien. Ya tenemos claro que es atractiva. Perfecto. Pero para dibujarla, ¿cómo sería?
El vector del electrón iría hacia la carga positiva, hacia la izquierda. La del protón iría hacia la derecha. Ya va, voy a hacerlo de nuevo. Muy bien. Bueno, voy a dibujar aquí, ahora sí, positivo. Y aquí voy a poner Q sub 1. De nuevo, un momentito. Q sub 1, aquí está en el origen. 0. Bueno, entonces, de nuevo, la fuerza resultante que ejerce Q1 sobre Q2, ¿hacia dónde va a ir? ¿Me repites, por favor? La de Q1 hacia la de Q2 iría hacia la derecha. ¿Hacia la derecha de dónde? De la carga 1. La fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, saliendo a la derecha, así, saliendo de Q sub 1, así. Sí, profe. ¿Quién más me di? ¿Quién? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pero entonces es la fuerza ¿sobre qué carga se está ejerciendo la fuerza? ¿Sobre Q1 o sobre Q2? Profe, sería en sentido contrario porque son repulsivas, ¿no? No, es Son atractiva. atractivas, son atractivas. Ok, ok. Ajá. Sería Esa es lo la contrario. fuerza. Esa es la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1. Es la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1, pero por allá no vamos, sino la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Sí, Sale de profesora. Q2, ¿Cuál es? sale Esa de no es. Q2 hacia Q1. Sale de Q2 hacia Q1. Entonces, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, como es sobre Q2, al igual que la anterior, siempre sobre la carga que se está ejerciendo, sale el vector. Entonces, quiere decir que, aquí lo voy a hacer en azul, que la fuerza resultante es saliendo de Q2 hacia Q sub 1, porque la trae Q sub 1. Y aquí tengo F1, 2. F1, 2. Ahora, dibujemos también la fuerza que ejerce 2 sobre 1 de una vez. La fuerza que ejerce Q2 sobre Q sub 1. Ahora sí, ¿cuál sería esa fuerza? La fuerza que sale de Q1 hacia Q2. Hacia la derecha. Ah, hacia la derecha. Muy bien. ¿Quién fue quien me dijo? Carlos Cárdenas. Cárdenas. Muy bien. Entonces, esta es F1, 2 y la otra es, saliendo de Q sub 1, tengo F2, 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a borrar aquí para hacerla más pequeñita. Muy bien, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, repito, o lo voy a anotar aquí. Ya ahí está las fuerzas dibujadas. Entonces tenemos 1, la fuerza, 1, 2, ambas son atractivas. La voy a colocar aquí todo de nuevo, la fuerza que ejerce Q2 sobre, la fuerza 1, 2 es la fuerza que ejerce Q1 de Q1 sobre Q2.
Entonces, es saliendo de Q sub 2 hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Verdad? Como es hacia la izquierda, el sistema de coordenadas se traslada aquí en Q2, no en la anterior, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza 1, 2 es atractiva y es menos F12, la magnitud dada por la ley de Coulomb, en dirección Y. O también F12 en dirección del vector unitario menos I, porque está indicando que es hacia la izquierda. Ahora 2, la fuerza 2,1. F2,1 es la fuerza que ejerce la carga, ¿cuál? La fuerza de La carga Q2 sobre Q1. Q2 sobre Q1. Muy bien, Q2 sobre Q sub 1. Es decir, saliendo de Q sub 1. Ya en este caso sería saliendo de Q sub 1 hacia la derecha. Entonces va dirigido hacia la derecha en el mismo, en el eje X. Es decir, que F2,1 es igual. Entonces ya aquí, como sale del 0 aquí, todo hacia la derecha va a ser positivo. Entonces aquí será más F2,1 en dirección del vector unitario I. ¿Sí? Entonces ya ahí tengo, esa es, ahora calculemos las magnitudes. Entonces, ¿quién me dice cuáles son las magnitudes? Calculamos las magnitudes, en este caso 2, cuando son una positiva y una negativa. Calculemos las magnitudes por la ley de Coulomb, como lo hicimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles serán las magnitudes? ¿Quién me dice? Entonces, por la ley de Coulomb, en el caso 1, F12, X igual. Entonces, fíjense, ya aquí hay una carga negativa. Entonces, lo que hago es K sub E, valor absoluto de Q sub 1 por Q sub 2 sobre la distancia R al cuadrado. ¿Eso qué me está indicando? Que esto es igual a K sub E por Q sub 1, que es un microcoulomb, Q sub 2, que es 2 microcoulomb, sobre la distancia, que son 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Ya está. Entonces las magnitudes va a ser la misma de F12 del caso anterior y que de F21, ¿verdad? O sea que las magnitudes siempre van a ser positivas. Claro, cuando ya yo coloco el vector es que le estoy dando la dirección del R gorrito acá, que me está indicando en qué dirección es. Que aquí lo hacemos de modo que es el vector R sobre la norma de R. Pero aquí en X va a ser el vector unitario Y, cuya magnitud es 1. La magnitud del vector unitario va a ser la unidad. Entonces, en este caso tengo esto. Sin embargo, si yo lo expreso en forma vectorial, esta ley de Coulomb, entonces F12 es igual a K sub E, Q sub 1 menos Q sub 2 sobre R al cuadrado
en dirección del vector R unitario. Pero este R unitario, ¿cuál va a ser? I menos I. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual, ya lo calculamos, F12 es igual a 20 newton. Entonces, para el primer caso, del caso 2, F12, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es menos 20 y newton, ¿verdad? Lo estamos poniendo como está acá. Y del mismo modo, segundo, la fuerza que ejerce 2,1 va a ser igual a caso E. Bueno, lo podemos hacer así mejor. Voy a aquí. Valor absoluto de cada una. Q1 por Q2. Este que está aquí y este. Entonces, esto es igual 2,1. Q1 por Q2 sobre R a la 2. Me va a dar el mismo caso E por 1 microcoulomb por 2 microcoulomb sobre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces, F21 es igual a 20 newton. Va a ser la misma magnitud. Pero la fuerza que ejerce 2 sobre 1 para el caso 2, en que tengamos una carga positiva y una carga negativa, entonces en ese caso vamos a tener aquí más 20 newton. Entonces este es para el caso 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos para uno y para el otro. Puede ser que entonces también un tercer caso que ustedes lo pueden mirar, el caso 3 como tarea, si Q sub 1 es ahora negativa menos 1 microcoulomb y Q sub 2 es igual a más 2 microcoulomb. La distancia de separación van a ser los mismos 3 centímetros, igual a 0.3 metros. Van a calcular la fuerza que ejerce 1, 2 y la fuerza que ejerce 2, 1. ¿Vale? Ese tercer caso. Y también, entonces, yo voy a poner aquí como tarea primero, para el caso 3, 1. Y segundo, ¿qué pasaría si tenemos una tercera carga? Entonces, yo tengo, por ejemplo, voy a hacer la ubicación. Voy a tener la carga Q sub 1 para el primer caso. Q sub 2, la distancia de separación son 3 centímetros. Bueno. Ubicada sobre el eje X. Entonces, ahora a 2 centímetros sobre el eje Y, tengo una tercera carga, Q3. ¿Verdad?
Bueno, entonces la tarea va a consistir que van a hacer calcular la fuerza resultante de Q1 y Q2 sobre Q3. De Q1 y Q2 sobre la carga ubicada en el eje Y sobre Q3. Para el caso, para los casos 1, 2 y 3. No, vamos a suponer, para el caso 1, que las 3 sean positivas. Entonces mejor lo voy a especificar aquí. Para los casos 1 y Q2 positivas, o que las 3 cargas sean positivas. 1. Las 3 cargas sean positivas. Y Q3 va a ser igual a 3 microcoulomb magnitud. Segundo, para el caso en que Q1 y Q2 sean positivas y Q3 negativa, igual a menos 3 microcoulomb. Entonces, eso como tarea, ¿verdad? Tienen esas dos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si van a calcular, tienen que calcular primero la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3, dibujarla ahí, y luego la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3 y sumar vectorialmente las dos, teniendo en cuenta calcular la magnitud de Q1, Q3 y luego Q2, Q3 por medio de la ley de Coulomb, ¿vale? Entonces, esos dos problemas para la siguiente. Bueno, quería decirles que ahí está compartido. Profe, el valor de las cargas se las damos nosotros. No le puse ahí las mismas, no le puse ahí cuánto era. Las 3 cargas sean positivas. Q3 vale 3, pero las cargas Q1 y Q2 es 1 y 2 microcoulomb. Listo, profe. Sí, no lo especifique. La misma carga, ¿vale? Q1 igual a 1 y Q2 igual. Muy bien. Por otro lado, quería participarles. Bueno, el viernes 11 de febrero es la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencias. Entonces, me invitaron a participar de un evento. Yo, entonces, estaré en dicho evento porque es a las 3 de la tarde. Sin embargo, si ustedes quieren para la clase, me gustaría que me acompañaran. Es virtual o también será presencial, pero tendrán que inscribirse.
Entonces, ya les voy a compartir entonces les queda la tarea para la otra semana, sin embargo, porque el viernes estaré en el evento, ya va. Es que es un conversatorio para el Día Internacional de la